Bienvenidos a otra edición de tu canal, hablando de historia y otras cosas con el profesor José Antonio Pereda Maduro, que te habla. Hoy estaremos hablando de cómo fue que Gastón Glock pudo introducir su pistola a los Estados Unidos. Una verdadera odisea que la llevó a ser la pistola más vendida en el mundo. Estuvimos conversando sobre los orígenes de Glock y cómo fue que Gastón pudo producir su primera pistola, así como los requisitos que tuvo que cumplir para con el ejército de Austria. En esta edición veremos cómo fue que en una total odisea, la Glock se convirtió en el arma más vendida en la historia. Habíamos dicho también que Gastón Glock era un hombre del destino y también dijimos que la señora Fortuna lo había visitado. Lo continuaba visitando. Gastón Glock había logrado ganar la subasta del ejército austríaco y con ello la compra de 20,000 pistolas en 1983. Eso representó para Gastón una pequeña fortuna de $7 millones que le rindió para comenzar a construir su fábrica inicial. La noticia de esa venta y ese logro por parte de Glock interesó a un joven ingeniero, también austríaco, que residía en esos entonces en los Estados Unidos, de nombre Carl Walter. Carl, o mejor dicho Walter, quien se autoempleaba en los Estados Unidos como vendedor ambulante de armas de fuego, conocía los departamentos de policía de toda la costa este de los Estados Unidos, desde Vermont hasta Florida, Texas y los estados que le llaman los estados del medio Atlántico, Pensilvania, Nueva York y todos esos estados por ahí. Debido a eso, conocía las necesidades de los departamentos de policía y siempre estaba al tanto de lo último en el mundo de las armas de fuego. Un joven emprendedor. Walter, estando de visita en su Austria natal, tuvo la oportunidad de leer un artículo que fue publicado en el jornal dedicado a las armas de fuego en Europa, el Deutsche Waffen Journal. Es en ese artículo que Walter se entera por primera vez de la nueva invención de Gastón, y él, que se había convertido en un intermediario no oficial de las fábricas de armas europeas en los Estados Unidos, particularmente de la State, de inmediato olfateó la tremenda oportunidad de introducir la pistola Glock en los Estados Unidos. Como cosa curiosa, hubo una pistola en el inventario de Walter que se le hacía sumamente difícil, por no decir imposible, de mercadear en su circuito comercial. Esa pistola no fue otra, sino la primera de las pistolas que la Glock derrotó en la contienda por el ejército austriaco, la Steyr GB. Walter, que también era nuevo en el mundo de las armas, pues fue iniciado en ellas por sus compañeros de estudio en América. Acuérdense que Glock Walter estudió ingeniería. Pero, al igual que Gastón en Austria, Walter tenía grandes ambiciones y tenía la habilidad de olfatear buenas oportunidades comerciales. Gente emprendedora. Sabía él del enamoramiento que tenían los americanos en aquel entonces con los revólveres, así como de la fidelidad a su fábrica de armas icónicas, como lo son la Walker, la Colt y las Smith & Wesson. Todavía en los años 80 los americanos seguían pensando que los revólveres eran mejores que las pistolas. Pues claro, los dos fabricantes mayores de revólveres en el mundo eran americanos y tenían una larga historia. ¿Por qué cambian? Walter, europeo al fin, soñaba con una pistola que él pudiera mercadear entre los americanos para cambiarle esa percepción prevaleciente sobre los revólveres. Los americanos en su mayoría pensaban, y todavía mucha gente hoy piensa, que el revólver es más seguro y más preciso. Sin embargo, Europa, desde principios del siglo XX, vamos a decir finales del siglo XIX, ya estaba acostumbrado a las pistolas semiautomáticas. Muy pocos en Europa utilizaban revólveres.
¿Sería cuestión de patriotismo, nacionalismo o preferencia? ¿O sería cuestión de conocimiento? Bueno, así las cosas. Por su parte, Walter, que tenía un buen amigo, escritor, que resultaba ser el editor técnico de una de las más famosas revistas de armas en los Estados Unidos para esa fecha. No sé cuánto ustedes la recordarán. Soldier of Fortune. Su nombre, Peter Kokalis, el cual escribía artículos sobre las armas que Walter mercadeaba a fin de ayudarlo con las ventas. Una especie de dúo dinámico entre ambos. Y no era que Kokalis se dedicaba solamente a escribir eso. Kokalis, un tipo con una experiencia vasta en el mundo de las armas, pues escribía sobre todo tema relacionado al ejército, armas, etc. Pero ayudaba a su amigo a escribir algunos reportajes sobre las armas que Walter estaba vendiendo. Y es por esa amistad y esa relación de negocios que tenía que ambos decidieron en marzo del 84 visitar Austria. Y mientras visitaban una armería en Austria, oiga, las armerías en Europa son impresionantes, particularmente en Alemania, en Austria, Suecia, son verdaderamente impresionantes. Impresionantes. Venden muy pocos accesorios, eso sí, venden muy pocos accesorios porque la mayoría de esos accesorios los pueden comprar de donde quiera. Pero las armas, mire, armas que uno nunca había visto, las encuentra por allí. Bueno, mientras visitaban esa armería, tuvieron la dicha y el encuentro con esa pistola Glock. Esa cosa tan fea, como pensaron ellos cuando la vieron, llamó la atención y la curiosidad. Con que esta es la pistola Glock que tanto hemos escuchado en las revistas. Razón por la cual decidieron llamar a la fábrica de Gaston Glock en Deutsche Wagram. Llamaron a Glock. Walter les contestó. Inmediatamente Walter y Gastón establecieron una conexión. ¿Por qué? Porque el acento alemán del austriaco es muy marcado. Es como decir una persona de Brooklyn, New York, o de Manhattan, hablando con un tejano de Austin. Usted sabe, el acento es bien marcado y se conoce. Los de Austria tienen un acento bien fuerte. Así es que ellos, Walter y Kokalis, no perdieron tiempo. Imagínense que Gastón, el casi ermitaño, aceptara recibirlos en su fábrica. Pues Walter y Kokalis no perdieron el tiempo. Al día y a la hora pautada, ahí estuvieron cuando Glock abrió la puerta. Conversaban sobre la pistola, mientras que la esposa de Gastón, Elga, les preparaba café. Así que se podrán imaginar usted el tipo de reunión que tuvieron. Una reunión bastante informal, allí en la sala de la casa, consumiendo café. Walter lanzó el primer zarpazo, mientras Gastón les demostraba lo sencillo de su pistola. Le dice Walter a Gastón: esta pistola la podemos mercadear en Estados Unidos. Y estoy seguro, dijo Walter, que tan pronto los departamentos de policía la vean, la comprarán. Ni que fuera pitonizo el tal Walter. Muy en particular les atrajo el hecho de que no tenía seguro, como todas las pistolas, que el seguro era una cuestión interna. Eso los maravilló. Cosa que ninguno de los dos había visto antes, obviamente. ¿A quién se le ocurriría hacer una pistola sin seguro? Pero la primera impresión no quedó ahí, pues Gastón lo llevó a su cancha de tiro. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que disparaba con su mano izquierda, en la cual durante todo el año estuvo probando sus prototipos de pistola. Kokalis, que era teniente coronel retirado de las Boinas Verdes, se podrán ustedes imaginar, y que había servido en Vietnam, de inmediato se percató de lo que tenía en las manos. Y competidor y tirador al fin, hombre de combate, sabía de lo que estaba pasando. Lo fácil que resultaba disparar la pistola, sino que también de lo rápido que podía recuperar la mira en la tarjeta. Maravillado quedó Kokalis, ¿sabe? Con el sistema de gatillo. Pero más aún todavía,
con que el plástico. Un arma de plástico. De inmediato se percató que ese armazón de plástico, que en un principio lo vio con gran escepticismo, imagínense ustedes, un hombre que estaba impuesto a estar disparando con una 1911, que eso es un armazón de hierro pesado, sólido, que los que han disparado una 1911 y particularmente las originales del ejército saben de lo que estamos hablando. Y ahora este hombre, con esa vasta experiencia, se encuentra con una pistola totalmente de plástico, excepto obviamente por su carro y las demás piezas que sabemos. Así es que Kocalis rápido se percata de que ese armazón de plástico que hace de por sí a la pistola liviana servía a modo de amortiguador para la patada de retroceso que dan las pistolas cuando se disparan. Fíjense lo que es conocer lo que se tiene. Por su parte, Walter tenía un plan de venta fraguado ya, se lo imaginó en el momento, hablando con Kocalis y con Gastón. Su mente estaba en los números. Glock tenía que obviamente darles el permiso para mercadear su pistola en los Estados Unidos. Y eso daría la oportunidad para que mientras tanto Gastón terminara de construir su fábrica y comenzara la producción de tan codiciada pistola. Gastón no tenía la más mínima idea de que eran los Estados Unidos. Oiga, si apenas era un ermitaño, y habíamos dicho la vez anterior que sus vecinos le llamaban el fantasma. O sea que era un ermitaño para todos los efectos. Ingeniero, sin embargo, pero no conocía de los Estados Unidos. Gastón no conocía nada de armas. Gastón fue un ingeniero que tuvo el deseo de competir, hacer un poco de dinero y hacer una pistola. Todavía Gastón no sabía lo que tenía en las manos, pero lo hizo y lo hizo bien. Sin embargo, tuvo la sabiduría de confiar en los dos visitantes que tenía en la sala de su casa. Así las cosas en Europa y en el Medio Oriente, se había corrido la voz del contrato con el ejército de Austria y la nueva pistola. Noruega y Suecia mostraron gran interés por la pistola, así como grupos élites de diferentes naciones. Un ente demasiado importante también estaba demostrando gran interés por la creación de Glock. Nada más y nada menos que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida para nosotros como la OTAN o la NATO en inglés. Organización que para esa fecha agrupaba ya a 15 países aliados. La OTAN, ya sabíamos que el ejército de Austria estaba pensando cambiar sus armas, pues la OTAN, que en su mayoría son ejércitos europeos, también estaban planificando cambiar sus armas. Y habiéndose enterado de la Glock por el ejército de Austria, tenían en mente cambiar todo su armamento de armas cortas, armas pequeñas, por la famosa Glock, para convertirla así en el arma de reglamento de todos los ejércitos y cuerpos de seguridad nacional. Imagínense ustedes, 15 ejércitos y por consiguiente sus respectivos cuerpos de policía. Pues sabemos todos, ¿verdad?, que los cuerpos de policía tienden a seguirle los pasos a las Fuerzas Armadas, porque claro, existe esa estigma y con naturalidad, ¿verdad?, porque es que los ejércitos pues trabajan y operan bajo unas condiciones a veces en extremidades, de extrema diligencia, vamos a decir, en extremas circunstancias, y los policías no tanto, pero sería bueno y es útil y es recomendable que utilicen esas armas que han sido probadas en el campo de batalla y bajo esas condiciones a las cuales el militar esté expuesto y no así tanto el policía. Por lo tanto, era una cosa sabida de que si el ejército de tal país adopta el arma, pues los cuerpos de policía, por lo menos lo más importante, también la van a adoptar. Y eso lo vamos a ver más adelante.
Lo interesante de todo esto es que Glock, Gastón, ¿verdad?, no tenía todavía un plan de trabajo y mucho menos tenía una estructura financiera para la producción de su pistola. Su pequeña fábrica, en el pequeño taller que tenía en el garaje de su casa, apenas podía producir pocas cantidades de pistolas. Bueno, las producía bastante rápido porque eran de plástico. Como habíamos dicho, en marzo del 84, Walter y Kocaeli visitaron a Gastón en Austria. Y en octubre de ese mismo año, ya de regreso los muchachos a Estados Unidos, se publica por primera vez en los Estados Unidos, en la revista Soldier of Fortune, el primer artículo de la pistola Glock. Y en la portada se alababa la nueva pistola austríaca Glock 17, pero el artículo llevaba por título lo que eventualmente se convirtió en el eslogan de la empresa Glock: perfección. Oiga, y hago un paréntesis, muchas personas por ahí dicen que porque si es perfecta hay que estarla mejorando o ya lleva 5 generaciones. Mire, pamplinas. Lo que se está refiriendo no es que sea la pistola perfecta, sino que es una pistola que está hecha buscando la perfección. Y cada vez y cada innovación que se le añade apunta hacia eso. Mire, entiéndalo, es la mejor pistola en la historia. El artículo comenzaba reconociendo a la Glock 17 como la mejor pistola y la más fina de las pistolas militares. Oiga, lo estaba diciendo un teniente coronel de las boinas verdes, que estuvo en Vietnam. A punto seguido indicaba que dicha pistola, la Glock 17, no participó de la prueba del Departamento de Defensa estadounidense. Y con esto esperamos aclararle a muchos algunas dudas que tienen al respecto. ¿Se acuerdan que el ejército había cambiado su pistola de la 1911? La cambiaron y adoptaron eventualmente la Beretta 92F. ¿Por qué? Bueno, en principio porque el calibre 9 milímetros era el que estaba usando la OTAN. ¿Y para qué llevar la contraria? Además, y la cosa más importante, es porque la Beretta hacía más municiones en su abastecedor o en el magazine que la 1911, que apenas podía producir 8 municiones. Y los tiempos cambian. Y por esa razón, pues el ejército decidió cambiar su pistola. Pero miren, la misma razón que usó el ejército de Austria. Sin embargo, aunque ellos solamente llevaban 25 años con la pistola, los americanos llevaban desde el 1911 con esa pistola. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los conflictos intermedios, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, se podrán ustedes imaginar. Ya estamos en los años 80. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió, oye, ya es bueno que cambiemos la pistola. Y adoptaron la Beretta 92F, como les dije. Pero, ¿saben por qué adoptaron la Beretta 92F? Porque Gastón Glock no quiso participar en la subasta con el gobierno de los Estados Unidos. Porque hubiera tenido que ceder los derechos de producción de su pistola, cosa que era y sigue siendo costumbre en los Estados Unidos. Y eso los Estados Unidos lo hace con la medida estratégica de garantizar la producción de armas en caso de un conflicto armado. Los americanos no se quieren tomar el riesgo de que solo sea una sola fábrica la que produzca, sino que ellos quieren que sean varias las fábricas. Primero, porque da oportunidades de empleo. Segundo, porque garantiza un flujo de armas. Y tercero, porque si esa fábrica por alguna razón deja de funcionar, los demás pueden seguir construyendo. Y un claro ejemplo de eso, que lo mencionamos la vez anterior también, es la carabina M1. Esa carabina M1 la produjeron más de 11 fabricantes y todas son iguales. Las piezas, todas. La fabricó la Winchester. La más que la fabricó fue una compañía de la misma General Motors que se llama la Inland. Y la Inland producía piñones de power steering para el sistema de dirección de los vehículos de motor. Fabricaba también
trenes delanteros, sistema, la configuración y fabricaba diferenciales para los vehículos General Motors. Así que imagínense ustedes una fábrica que producía power steering y diferenciales de automóviles, estaba produciendo carabinas M1. Sin embargo, la Winchester, que tenía experiencia fabricando, también la producía. Y usted coge la pieza de una Winchester, de una carabina M1 Winchester o de una Inland, y las piezas son 100% intercambiables. Y eso era uno de los requisitos fundamentales que había establecido el ejército americano. Por esa razón, Glock, que quería capitalizar al 100% su invención, no quería que los Estados Unidos participaran de ese derecho. Él no estaba dispuesto a ceder esos derechos. Esa fue la razón por la cual la Glock 17 no participó en esas pruebas y ganó la Beretta 92F, que había sido la que llegó en segundo lugar en las competencias con el ejército de Austria. Pero sin embargo la Glock le pasó y le pasó por mucho. Le pasó a la Beretta y le pasó por mucho. Así que si no hubiese sido porque Gastón no estuvo dispuesto a compartir los planos y los asuntos técnicos de la producción de la pistola, pues quién sabe si el ejército americano al día de hoy también tuviera Glock 17. Pero bueno, cosas de la historia, ¿no? Continuemos. El artículo que se publicó ciertamente alababa las virtudes de la nueva pistola de plástico, claro que sí, y derrotaba la creencia popular que todo lo hecho en plástico era de inferior calidad. Vano, eso me acuerda, me acuerdo una canción del compositor Rubén Blades y Willy Colón en una obra que se publicó en el año, más o menos por ahí esos años, que decía, la letra decía, ella era una chica plástica de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerla mejor. Yo no soy cantante, pero sí me acuerdo de la letra, porque era interesante que se estaba utilizando el plástico, que no era que estaba de moda, pero ya habíamos llegado a la cuestión de manufactura en los Estados Unidos y por consiguiente Puerto Rico, que ya prácticamente todo estaba siendo construido en plástico. Los interiores de los carros que antes se producían en cartón y piel, ahora se estaban produciendo en plástico y vinil. Los asientos de vinil. ¿Ves? O sea que una idea. Sin embargo, tenemos que tener claro que ya también para esa época, porque ese rifle se comenzó a producir en el 60 y se desarrolló en el 59 y se comenzó a producir para el 63 y ya en el 65 estaba en la mano de los soldados. Y estoy hablando del rifle M1, el M16, perdón. Estamos hablando del rifle AR-15, que prácticamente era todo de plástico, obviamente, excepto, ¿verdad?, el cañón y el mecanismo de cámara y demás. Así que la percepción del mundo en aquel entonces era que las cosas hechas de plástico eran malas. Así que, pues, hasta una canción en Puerto Rico lo perpetuó esa noción que se tenía entonces de que el plástico era cosa inferior. Inclusive, mire, me acuerdo que a los rifles AR-15 mucha gente los llamaban, que decían que Mattel los había producido. No nos llamemos engaño. Mattel lo que hizo fue que los primeros, porque tenían el equipo de molde de inyección para el plástico, produjeron las culatas de esos rifles. Pero no fue que Mattel los produjo, ¿sabe? Porque les digo, como eran de plástico, le decían los juguetes, los rifles de plástico, de juguete, eran de juguete, esos rifles eran de juguete, según la percepción de la gente. Y obviamente, muchos críticos, de esa gente que le gusta criticar sin aportar nada. Bueno, mire, regresamos, hicimos un paréntesis bastante amplio. Bueno, como también habíamos dicho en la primera parte, Gastón Glock era un hombre del destino. Oiga, a mí no me cabe la menor duda. Y la señora Fortuna lo visitaba con frecuencia. En el mes de mayo de 1985, ya el año siguiente, el secretario de los Estados Unidos
el secretario de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio del Exterior de Rusia se habían reunido en Viena para una cumbre sobre el desarme nuclear. Mire, esas conversaciones quedaron en nada. Pero mucha cordialidad y bueno, sí, quedaron en algo porque quedaron en volverse a reunir nuevamente. Pero una cosa interesante es que de esa reunión los agentes del servicio secreto que le daban protección al secretario y a todo el gabinete, ¿verdad?, que estuvo ahí en esas conversaciones, la contraparte de ellos en Austria, porque se reunieron en Viena, acuérdense, les regalaron como obsequio, imagínense ustedes qué, una Glock 17. Les regalaron tres pistolas Glock 17. Y esa fue la primera vez en la historia que la Glock se encuentra en el suelo estadounidense. Y la trajeron esos agentes del servicio secreto. El servicio secreto, por su parte, se quedó con una de esas pistolas y pasó las otras dos al Pentágono. Sin embargo, que nadie lo sabía, ya el Pentágono sabía también de la Glock, aunque no la tenía, sí sabía de la Glock, porque obviamente se comunicaba el Pentágono con la OTAN, la organización, ¿verdad?, del Tratado del Atlántico Norte. Y la OTAN les había comentado de la nueva maravilla plástica, y lo digo con toda la razón. Les había hablado obviamente el ejército de Austria, porque, oígame, esa gente son amigos y se comunican, ¿no? Pero todavía no habían tenido la oportunidad de tener dicha pistola, porque acuérdense, Glock apenas estaba produciendo muy poquitas pistolas, y la mayoría de las que produjo primeramente, pues se estaban usando de pruebas y como mercadeo y etcétera, ¿no? Así que el servicio secreto que trajo 3 a los Estados Unidos, pues le pasó 2 al Pentágono. Y se podrán ustedes imaginar. No sé cuántos de ustedes se acordarán en una ocasión que un piloto de la Rusia se fugó, vamos a decirlo de esa manera. Se fugó y fue a parar a los Estados Unidos, pero creo que fue a Corea del Sur que llegó. Bueno, a Alemania, a Ramstein, a una base militar americana. Y en el proceso se llevó un avión MiG, en aquella época creo que era un MiG-17. Y ese avión, obviamente, Rusia puso el grito en el cielo y pidieron que lo devolvieran, pero los americanos le dijeron, sí, seguro que sí, estamos buscando la manera como devolverte. Cuento de camino. Mire, los americanos cogieron aquel avión y lo desmantelaron hasta el último tornillo. Claro, si querían saber, espionaje industrial, querían saber qué era lo que hacía ese avión, lo que era, ¿no? Pues lo desmantelaron. Y una de esas pistolas paró en las oficinas técnicas del Departamento de Defensa, obviamente el Pentágono, y ya ustedes saben lo que pasó con ella, ¿no? La deshuesaron hasta lo último. Entonces, ¿qué sucede? Que la OTAN, como le había ya comentado al Pentágono, y les dije que una de esas pistolas fue transmitida, ¿verdad? Fue prestada para que la desmantelaran. Cuando la vieron, el Departamento de Defensa ahí fue que comenzaron a pensar que ya es hora de que cambiemos la pistola nuestra, la 19 que me lo dije ahorita. Así que cuando la vieron en la mano, ahí fue que ellos comenzaron a pensar ese proceso. Y como les dije, que Gastón no quiso, ¿verdad? ¿Quién no? No quiso, no sé, y yo no lo culpo, ¿sabes? No quiso permitir a los americanos, mire, comenzando de entrada, la hubiera perdido para todos los efectos. Y no se hubiera ganado lo que se hubiera ganado. Bueno, si el Pentágono tenía la mira puesta sobre esa pistola para asignársela a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, también otra oficina del Departamento de Defensa tenía la pistola Glock en su mirilla. Y esa oficina no fue otra que la del contraterrorismo. Y es interesante que el jefe de esa oficina, Noel Cox, si no se olviden de ese nombre, que dicho sea de paso, de aquellos de ustedes que también se puedan acordar o de los que siguen estas cuestiones en la historia, fue el que escribió el famoso discurso del presidente Nixon que dio en la Universidad de Nebraska. Yo no sé si eso estará en YouTube, pero si búsquenlo, voy a ver si lo encuentro y lo vamos a poner como un enlace al final de la presentación del día de hoy. Eso fue una obra de arte.
Y ese individuo de escritor de discurso de segunda categoría, un escritor de discurso de segunda categoría, pasó a ser jefe de la Oficina de Contraterrorismo en el Pentágono. ¿Por qué? Bueno, no porque fue que se congraciaron con él por el discurso y mira, vete aquí, ya fui. No. El hombre tenía en ese aspecto de cuestiones de contraterrorismo, tenía experiencia. Lo que pasa es que apenas estaba introduciéndose en la burocracia gubernamental, ¿no? Ya estaba de jefe, lo habían nombrado jefe a esa oficina. Luego, obviamente, luego de que escribe, pero lo nombraron no por el discurso, ¿sabes? Bueno, el discurso le abrió la puerta, pero le abrió la puerta porque el tipo tenía credenciales en contraterrorismo. Él había servido en Vietnam en unas unidades de, no sé, ¿verdad? Pienso, hay personas que no saben que Laos, un país que está vecino a Vietnam, Laos y Camboya no estaban en guerra. Por lo tanto, eran zona neutral y estaba prohibido, por lo menos a los soldados norteamericanos, a los aliados, les estaba prohibido entrar a suelo de Laos. Pero la inteligencia americana sabía que se estaba utilizando Laos y Laos lo estaba permitiendo usar su territorio para almacenaje y para llevar las armas, ¿no? Y es lo que conocemos en la historia como el famoso trillo de Ho Chi Minh, que eran unos túneles y eran unos caminos por medio de la selva, donde el Vietnam del Norte estaba abasteciendo a Vietnam del Sur de armas para la guerrilla. Así que ya ustedes se podrán imaginar. Y este señor Noel Koch, había participado en esos operativos secretos. Muchos soldados americanos que se quedaron allá porque no los pudieron ir a buscar por temor a que descubriese el mundo o se enterase el mundo que los americanos estaban violando ese acuerdo. Pamplinas. Los vietnamitas también lo estaban haciendo. Los Charlie, los de Vietnam del Norte, lo estaban haciendo también. Así es que, pues, cosas de la guerra, asuntos de la historia. Cuando ese señor Noel Koch vio la pistola Glock, ahí es que comenzaría o comienza, para mis efectos como historiador, la odisea americana para Glock y su pistola de plástico. Fíjense, tanto la oficina que estaba a cargo de buscar el reemplazo para la 1911 de las Fuerzas Armadas, como la oficina de contraterrorismo, ambas, como les dije, del Departamento de Defensa, se miraban la una a la otra con grandes suspicacias y intriga, pues no se confiaban la una a la otra. Imagínense, una que está cargando con espionaje y con terrorismo, pues esa oficina pues no va a pensar en cosas buenas de nadie. Eso es un hecho claro. No va a pensar en cosas buenas de nadie. Así que, nada. Pudiéramos decir que era un ejercicio de ser los profesionales, pero no. No, la cosa va mucho más allá. Y al día de hoy, déjenme decirles, al día de hoy la CIA se disputa con el FBI la autoridad de muchas cosas. En Agencia de Seguridad Nacional se discute otra. Homeland Security se discute otra. O sea que la burocracia, mire, en este tema no tiene límite. Como dice un buen amigo, Adán Rosas, la estupidez no tiene límite. Y muchas cosas que pasan y que se pudieron haber evitado, pues simplemente no se pudieron haber evitado por esta tirantez que existe entre estas oficinas de seguridad nacional. Y así las cosas. Esa oficina de contraterrorismo, lo primero que puso en el ojo de la pistola Glock fue que se podía convertir en la herramienta útil de los terroristas. Y la preocupación mayor fue, obviamente, la aviación comercial. Acuérdense que estamos en los años 80, mediados de los 80, estamos en el 1984. Y yo creo que ustedes que me escuchan, por lo menos algunos de ustedes, deben de recordar la serie de secuestros de aviones que se dieron durante los años 70, en los cuales muchos de ellos pedían ir a Cuba. Y de ahí han salido hasta chistes. Álvarez Guedes,
era uno de ellos, que esa historia la contaba a su estilo y en su modo sobre los famosos secuestros que terminaba todo el mundo queriéndose ir a Cuba. Bueno, tan solo imagínense ustedes que en un periodo de 5 años, entre el 68 y el 72, si no me falla la memoria, se dieron más de 300 casos de secuestros de aviones. En esa época, mire, la gente no quería volar. La gente no quería volar. Y las grandes compañías aéreas comenzaron unas campañas de mercadeo. Wow, que en Puerto Rico hubo una que se hizo famosísima en el mundo entero. Hasta en Europa, en las pantallas de los aeropuertos se veía ese anuncio que se hizo en Puerto Rico y eran las Eastern Airlines, ¿se acuerdan? Las alas del hombre. Una canción muy bonita y unas escenas, wow, que le paraban los pelos a cualquiera. Esas campañas, sepan ustedes que se hicieron por eso, para contrarrestar el efecto de que las personas no querían viajar. Bueno, eso fue en los años 70, como les dije. Años 68 y 72, por ahí más o menos, 73, 74, qué sé yo, por ahí en esa época. De manera que ya en los años 80 las naciones, la mayoría de las naciones, habían implantado planes de seguridad en los aeropuertos, así como en los mismos aviones. Una de esas medidas fue el uso de máquinas de rayos X para verificar las maletas y los mismos pasajeros a fin de evitar la introducción de las armas de fuego a los aviones. Se comenzó también con la práctica de los famosos Air Marshal, donde en los aviones en ocasiones se encontraban 2, 3 personas, a veces hasta más, que estaban armadas y tenían poder de arresto. Bueno, y en particular una nación para esa época fue, a mi parecer, fueron de las más que sufrieron los atentados terroristas y los secuestros de aviones. Y en particular, bueno, los israelitas, como les dije, ¿no? Pero el año de 1972, muy particular, y no hay desperdicio en mencionarles la importancia de esos dos. Bueno, uno de ellos fue en la plena Olimpiada del año del 72, perdón, en la ciudad de Múnich, donde se celebraban las Olimpiadas, un principio de septiembre, no me acuerdo el día exacto, pero un principio de septiembre, apenas comenzaban las Olimpiadas, un grupo de terroristas palestinos mataron y secuestraron a parte de la delegación israelí. Una cosa, una atrocidad. Imagínense ustedes para el mundo que las Olimpiadas es donde todo el mundo depone las armas y nos dedicamos al deporte. Pues que mataran a esa delegación, los cogieron ahí durmiendo para los efectos y los mataron. Eso fue una cosa que todavía el mundo no olvida. Bueno, mire, el otro nos tocó a los puertorriqueños muy de cerca. Pues a finales del mes de mayo, un grupo de puertorriqueños llegó a la ciudad de Tel Aviv y unos terroristas, también otra cosa inverosímil, unos terroristas japoneses al servicio de grupos terroristas palestinos masacraron en ese aeropuerto. Hoy día ese aeropuerto, si no me equivoco, se llama Ben Gurion. En aquella época tenía otro nombre. No me acuerdo cuál era el nombre, pero tenía otro nombre. Bueno, era el aeropuerto internacional de la ciudad de Tel Aviv. Y llegan estos puertorriqueños allí, que era para un peregrinaje espiritual, ¿verdad? Cristiano. Llegan allí y tan pronto se bajaron del avión que van a recoger sus maletas, aparecen estos 3 o 4 japoneses que nadie pensaba que eran terroristas, porque Japón no se había dedicado a eso desde la Segunda Guerra Mundial. Y allí mataron a 17 de ese grupo de puertorriqueños y otros de diferentes nacionalidades, pero 17 puertorriqueños perecieron en ese acto imbécil de terrorismo. Creo que me parece que hubo 2 canadienses, me parece que hubo 4 u 8 israelitas que también fallecieron y quedaron sobre 80 heridos. Mire, y digo que nos toca porque fueron puertorriqueños, obviamente.
Por primera vez en el mundo, mucha gente se entera de que Puerto Rico existe. Y mire qué cosa tan horrible, ¿no? Pero a nosotros, a mí en particular, nos toca muy de cerca, porque entre esos fallecidos se encontraba la señora Basti Sila Morales de Vega, esposa de un buen amigo, el reverendo y pastor de la iglesia metodista José Vega Franqui, del pueblo de Atillo. Su señora esposa, pues, que habían ido, estaban recién casados, yo creo ellos, y habían ido en ese viaje de peregrinación allá a Israel. Pues dice el pastor Vega Franqui, que cuando llegaron, él estaba parado, su esposa estaba al frente y él estaba parado detrás, y estaban ahí esperando para sacar las maletas me imagino que se las entregaran de la correa. Y alguien gritó que se tiraran al piso. Dice Vega Franqui que no se pudieron tirar al piso porque al frente había un joven que estaba sacando algo de un maletín y que era oriental. Y ese joven, pues resultaba ser uno de los terroristas también. Y por esa razón no se pudieron tirar al piso, pero ese joven sacó de un maletín una metralleta Uzi, que después se supo que era Uzi. Y inmediatamente se volteó y apretó el gatillo y tiró una ráfaga de disparo. Y las primeras balas de esa ráfaga de disparo las cogió la señora del querido amigo y pastor Vega Franqui. Entendemos que falleció en el acto. Y de esa misma ráfaga de disparo, el pastor Vega Franqui recibió un impacto de bala en el pecho, en el lado izquierdo de su pecho. Lo llevan al hospital y como cosa milagrosa el médico le dice, mira, este pequeño librito salvó tu vida. Y cuando él se da cuenta, se percata, ese pequeño librito era una Biblia de tamaño pequeño que él se echó en el bolsillo de su gabán, el bolsillo interior de su gabán. Y la bala, una 9 milímetros, que no había desarrollado la velocidad porque a esa distancia estaban ahí pegados uno del otro. La bala todavía no había desarrollado la velocidad que genera. Y una cosa importante, el rango de disparo que tiene la Uzi, pues yo supongo que 2, 3 balas cogieron a su señora y una cuarta lo cogió a él y la otra, vamos a decir la quinta, pues le pasó a él por el lado. Cuando el individuo que cuentan ellos se dobló, se viró y comenzó a disparar ese rafagón en forma circular. Pues esa bala dio primero en el libro, en la Biblia pequeña que llevaba el reverendo Vega Franqui en su bolsillo y no penetró más allá. Y por esa razón, pues, el pastor Vega Franqui, que le envío, si ve alguno de ellos este video o alguien que lo conozca lo ve, le da mi más afectuoso saludo y un abrazo, porque pues lo tenemos en mucha estima y es uno de los que consideramos dentro de la iglesia metodista como uno de los grandes bronces, ya de los pocos buenos que nos quedan. Bueno, pero volvamos a Glock. Qué ironía, ¿verdad? Una arma de fuego. Y aquí pues también unos puertorriqueños. Pero sigamos. Por estas razones y otras, los israelitas sabíamos, ¿verdad? Y con razón, estaban muy alarmados con la invención de Gastón. Pues la teoría entonces es que la pistola, que era de plástico, podía burlar las medidas de seguridad de los aeropuertos, en particular, obviamente, las máquinas de rayos X que se estaban instalando y los detectores de metales. Sabían los israelitas que Gastón le había vendido al presidente de Siria, que tenía unos fuertes vínculos para esa fecha con Rusia, le había vendido Gastón algunas pistolas para ser utilizadas por su guardia presidencial. Se las vendió Gastón y le puso hasta letras en arábica. Una cosa tremenda. Y miren, los servicios de inteligencia pues se enteraron de eso. Con todo ese cuadro de circunstancias, Koch decide hacer unas pruebas por sí mismo
Y yo visualizo hasta ese momento, visualizo a Koch como un hombre quisquilloso, puntilloso, un incordio que tiene que hacer bien su trabajo y que lo estaba haciendo bien. De hecho, lo estaba haciendo bien. Por esa razón, ya estamos a finales del año 85. Koch cogió esa pistola Glock y la desarmó. Y mire qué listo el tipo. La separó en piezas, la puso en diferentes empaques y la puso dentro de un bulto del ejército. De esos que llaman un 2-4-back, que es una tela bien gruesa. Imagínense que eso lo cogen los militares y lo llenan de cosas que eso quiere reventar y no revienta. O sea que él cogió ese bulto, metió su pistola Glock ahí y la pasó por el sistema de rayos X por nada más y nada menos que el Aeropuerto Nacional de Washington. Hoy ese aeropuerto se llama el Aeropuerto Ronald Reagan. Pues mire, la Glock de Koch, hecha por Gastón, pasó por allí sin pena ni gloria. Nadie se enteró que había una pistola. Nadie la vio. Nadie la vio. El rayo X, si la pudo haber visto, pues nadie vio el rayo X. Así que la pistola pasó por allí desapercibida. Ahora Koch tenía lo que hacía falta. La evidencia de que la pistola de plástico podía burlar los rayos X y por consiguiente la seguridad de los aeropuertos. Ahora la pistola Glock se convertía en la pistola de los terroristas. Y él no podía permitir que esa pistola entrara a los Estados Unidos. Pues claro, si era tu trabajo. Para eso era que estaba allí, para combatir el terrorismo. O sea, era la oficina del contraterrorismo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Ajenos a toda esa situación que se estaba dando alrededor del mundo, los israelitas y los americanos y medio mundo, estaban Gastón y su compatriota Walter, que seguían con los planes de introducir la pistola a los Estados Unidos. O sea, no sabían ellos que tenían un archienemigo en la persona de Koch. Bueno, así las cosas, consiguieron un local en el estado de Georgia, en la ciudad de Smyrna, un sitio tranquilito, un estado amigo para los poseedores de armas de fuego. Allí está nuestro querido amigo Pedro Ortiz, armero de primera. Está allí cerca de uno de los portones de la base aérea militar del ejército. Así es que Hunter, inclusive esta gente en su afán, ¿verdad? Ya habían hasta preparado el plan de venta al por mayor y al de tal. Mire, para que se sorprendan. El precio de venta al por mayor era de $360. Y el precio sugerido de venta para el público era de $560. Miren eso. ¿A cuánto están las Glock por ahí? Hay atrevidos que la están vendiendo en $900. Y si se enterase Glock, Dios mío. Imagínense, a ese precio, en esa fecha, eso representaba un margen de ganancia, saquen la cuenta, un margen de ganancia bruta para Gastón del 65%. Estimado en unas ventas anuales de 8.500 pistolas. 8.500. Con eso de los israelitas y la cizaña que le tuvo y que le cogió gratis. Bueno, no digamos gratis, porque Koch tenía sus razones. Había acabado de hacer una prueba. Fue que comenzó la odisea americana para la pistola Glock. Una odisea, sabemos todo, ¿verdad? Una cuestión de la literatura, que es un relato que tiene partes favorables al viajero, donde todo marcha bien en popa, dirían los marinos, y otros, sin embargo, las cosas se ponen difíciles. O sea, que una odisea tiene cosas buenas y cosas malas. Cuando hablamos de odisea, nos viene a la memoria la famosa obra de Homero. Bueno, Walter, que no había dejado su negocio, está en un evento de armas en Texas y se le acercó un amigo. Acuérdense que él vendía armas a los cuerpos de policía
y a los cuerpos de seguridad. Por lo tanto, se encontró allí en ese evento de armas en Texas, un show de armas de esos que se hacen frecuentemente en los Estados Unidos, se encontró con un agente amigo, que era agente del FBI, y él le pregunta, mira, ¿qué te parece el artículo que se publicó esta mañana en el Washington Post? Y el titular del leía, cuando el amigo se lo dijo, Gaddafi, ustedes saben quién era Gaddafi, que de hecho un puertorriqueño nuestro, de Utuado, piloto, perdió la vida en un operativo que hicieron contra Gaddafi allá en Siria. Y cuando usted entra al pueblo de Utuado, allí va a haber una estructura que asemeja a un avión, que era el que usaba el piloto puertorriqueño que pereció, fue la única baja en ese operativo. Mire si Puerto Rico tiene que ver con todas estas cosas. Los puertorriqueños siempre estamos como el arroz blanco, estamos donde quiera. Así es que ese titular del Washington Post, imagínense, nada más y nada menos que el Washington Post, dice en un titular que Gaddafi compra pistolas austríacas plásticas, y eso se publicó en enero de 1986. El autor del artículo, oiga, un periodista de mala muerte, que no voy a mencionar su nombre porque no le voy a dar más fama de la que ya tiene, que tenía la costumbre de estar desinformando al público, y eso ustedes lo están viviendo en Puerto Rico todos los días, logró lo que nadie desea para su empresa. Estamos hablando de Glock, ¿verdad? Ese periodista de mala muerte logró para Glock una histeria colectiva en contra de su producto. Pero obviamente con ese artículo los sectores en contra de las armas encontraron un nuevo argumento. Las pistolas plásticas son útiles para los terroristas y los asesinos. Y ya se le añadió también que los asesinos se pueden beneficiar de una pistola plástica. El artículo también fue seguido por otro rotativo, y ya ustedes se podrán imaginar el berenjenal que se formó. Muchos fueron los que se unieron a esa campaña de descrédito contra Glock, ni siquiera sin haber visto la pistola. Se publicaron editoriales, páginas enteras, caricaturas, y en cada esquina se hablaba de la famosa pistola Glock. Los políticos no se hicieron esperar con sus propuestas de legislación para prohibir la pistola plástica. De la perfección plástica, la pistola pasó a ser la pistola favorita de los secuestradores. Ustedes se acuerdan algunos que hubo un revólver que le decían el Saturday Night Special, porque era el que la gente se echaba el bolsillo de atrás para irse a visitar cuando salía de noche a bailar a los clubes y etcétera. Pues ese era el revólver que se echaba en el bolsillo, un revólver que tenía el cañón cortito, bien cortito. De manera que ahora tenemos la pistola favorita de los secuestradores, el Hit Jack Special, le llamaban a la pistola. Los políticos del Partido Demócrata hicieron un field day con la pistola, que puede burlar los rayos X en los aeropuertos, y la seguridad. Ya se podrán ustedes imaginar. Ya la aviación no sería segura una vez más. El terrorismo encontró el arma predilecta para su fechoría. Esa era la consigna. Por otro lado, la odisea. Los seguidores de las armas estaban intrigados con la ya famosa pistola plástica que todavía nadie había visto. Así las cosas, y por causa de algunos atropellos que se venían denunciando por la NRA y otros grupos, el Congreso de los Estados Unidos decidió declarar unas vistas congresionales en el mes de mayo del 86. Fíjense cómo vamos año por año en esta odisea. Ya estamos en el 86. Y los Estados Unidos tenían una ley que se llama el Gun Control Act de 1968, y pretendían los republicanos, que siempre han sido los que favorecen las armas, crear una nueva ley que llevaría por nombre el Firearms Protection Act, o sea, Firearms Owners Protection Act. Era una ley, era convertir en ley una serie de procedimientos para evitar que ATF estuviera intimidando a los dueños de armas de fuego. Y una práctica que se descubrió que se estaba dando, y se estaba dando con mucha frecuencia,
era que los agentes de ATF inducían a los ciudadanos y a los armeros, a los que tenían negocio de vender armas, a cometer errores que terminaban siendo en delito y les confiscaban las armas y les cerraban los negocios. Una práctica que se originó con el presidente anterior, Carter, demócrata también. La queja llegó tan arriba que los legisladores comenzaron una legislación, ¿no? para controlar eso. Ya ustedes saben, la política. Del otro lado del Congreso estaba la Cámara de Representantes, que en esa época, acuérdense, estamos hablando del año 86, y ya estaba era el presidente Ronald Reagan, un vaquero de California, que había sido vaquero en las películas. Entonces, el gobierno, el Partido Republicano controlaba la presidencia y el Senado. Por consiguiente, era la administrativa, y la Cámara controlaba el presupuesto, el del Partido Demócrata. Estos, a su vez, cuando se enteran de que los republicanos en el Senado quieren pasar una legislación para favorecer a los dueños de armas, vamos a decir, quieren hacer una codepola en ley. Una organización, en esta ocasión era una ley, para proteger a los dueños de licencias de armas. ¿Ves? Y los demócratas, pues obviamente, lo que más les gusta, legislar para lograr restricciones sobre las armas de fuego, la combinación. A todo esto, la pistola de Gastón no tenía nada que ver con el asunto que pretendían legislar. Déjenme saber, porque es que todavía no había, bueno, apenas habían 3 en Estados Unidos de esas pistolas. Pero la fama que le precedió, pues ya ustedes se podrán imaginar, los demócratas lo utilizaron a gusto y gana. Los demócratas se agarraron de la Glock para derrotar el proyecto de ley de los republicanos y prohibir las armas plásticas. Y todo lo que buscaban era prohibir las armas de una manera u de otra, punto. Ya habían logrado introducir una enmienda a la nueva ley propuesta por los senadores republicanos que prohibía la fabricación de armas automáticas y que éstas fuesen poseídas por los ciudadanos. Es por eso que en Estados Unidos la gente puede tener armas de fuego automáticas, pero tiene que pagar un sello y tiene que pasar por un registro. Puerto Rico, pues, no puede beneficiarse de eso, que yo pienso que algo se podrá hacer. Me permiten por aquí. Y nada más y nada menos que a los legisladores se les ocurre invitar a Gastón a las vistas de la Cámara. Pues claro, lo querían entrampar. Acuérdense, la Cámara está controlada por los demócratas y los demócratas son los que quieren controlar las armas. Sin embargo, Gastón fue astuto y ahí tuvo la oportunidad de explicar a los beneficios de su pistola plástica. Y al igual que Gastón, otros testificaron ante la Cámara, algunos jefes de agencias de seguridad, y aunque ninguno de ellos fue categórico en negar que las pistolas plásticas podían burlar los rayos X, sí testificaron que por la cantidad de metal que poseían las armas Glock, estas podían verse en los rayos X. Surprise, surprise. Pero los sistemas de seguridad de los aeropuertos tenían que ser mejorados y el personal mejor adiestrado. Esa fue la sugerencia que todas esas personas dejaron allí, depusieron en la Cámara. Estos vieron, los representantes, ¿verdad? Vieron el potencial del plástico en la fabricación de armas de fuego y como les había mencionado, ya se sabía que el M16 era de plástico. O sea que no era nada nuevo, ¿no? Pero ahí es que se enteran los legisladores demócratas de la Cámara. Al año siguiente, en junio de 1986, se celebraba en esta perfecta y preciosa isla de Puerto Rico. Mire qué cosa, Puerto Rico se inserta también en la Glock una vez más. Bueno, una vez más no, porque en el 70 masacre, pues
Glock no existía. Digo, la pistola, perdón. En Puerto Rico se celebraba en esa fecha la 50ª, la 54, la 54ª conferencia de alcaldes de los Estados Unidos. Al parecer, la opinión de los alcaldes resultaba muy importante para las vistas congresionales que se celebraban en Washington. Porque obviamente es como decir el tercer cuerpo político más importante. O el cuarto, diríamos, ¿no? Pues los legisladores, senadores, representantes, luego los gobernadores y luego los alcaldes. Y los demócratas querían tener todas las de ganar. Querían derrotar la medida de los senadores republicanos. Y entonces deciden que esa opinión de los alcaldes que se estaban reuniendo en Puerto Rico iba a ser muy importante para lo que ellos querían hacer. Cuando la Glock se entera, decidió intervenir en favor de la pistola. Acuérdense, a todo esto, nadie todavía había visto la pistola Glock. Por lo tanto, la NRA envió un equipo de trabajo a Puerto Rico para que le demostrara a los alcaldes de todas las ciudades en el continente que la pistola Glock no era lo que se decía, que no era la pistola favorita de los secuestradores. Y se distribuyeron fotografías de la pistola en las imágenes de las máquinas de rayos X y se describía con lujo de detalle que la pistola plástica no podía burlar la seguridad de esos aeropuertos. Aún así, la mayoría de los alcaldes pasaron una resolución aquí en Puerto Rico en contra de las pistolas plásticas. O sea, ya no era la de Glock, ya era cualquiera que se le ocurriera fabricar una pistola plástica iba a tener problemas. Por lo menos esa fue la opinión de los alcaldes, ¿no? Y recuerdo muy bien toda la gama de discusiones que se dio en torno a ese evento aquí en Puerto Rico. Bueno, la opinión de esos alcaldes era tan importante para Glock, claro, porque proyecto de ley, como para los senadores republicanos, el cual querían ponerle brida, ¿verdad?, a la ATF y flexibilizar el control de armas en favor de los ciudadanos. Walter, por su parte, el austríaco vendedor ambulante, amigo que se había hecho amigo de Glock, y que en cierto modo se estaba convirtiendo en el agente de venta de la Glock en Estados Unidos, también se presentó y depuso en la Cámara y llevó las mismas fotografías que se le habían presentado a los alcaldes reunidos en Puerto Rico. Walter le demostró a los legisladores demócratas que sí se podía detectar con facilidad dentro de la maleta, aún mucho más que un bolígrafo. Walter vio la dinámica y se interesó más y fue más allá. ¿Okay? Además, presentó evidencia de que el ejército austriaco también había expresado esa preocupación con los rayos X y expuso allí en aquellas vistas que el asunto se había trabajado desde el principio en el diseño de la pistola. En otras palabras, el ejército de Austria certificaba que las nuevas pistolas no representaban ningún problema para la seguridad de los aeropuertos, más allá de las pistolas convencionales de metal. Sin embargo, fíjense cómo son las cosas. Nadie sabía que tanto la ATF como la Administración Federal de Aviación, la FAA, habían estudiado la pistola y demostraron que esta no representaba ningún riesgo. Esa información, ATF, que estaba, ¿verdad?, siendo dirigida y sus jefes venían de la administración de Carter, demócrata, pues estaban haciendo los locos con una información que ya ellos tenían. ¿Sí? Nadie sabía tampoco que Koch en su experimento también había incluido otra pistola, una HK completamente de metal, y que dicha pistola tampoco fue notada por las máquinas de rayos X. O sea, era cuestión de equipos defectuosos o personal desinteresado. A este señor Koch, con su
mala leche de atacar y apuntársela con la pistola Glock de plástico, no dijo que no había nadie, cuando él pasó el duffel por allí por la correa, que nadie estaba pendiente de lo que se veía en la pantalla de los rayos X. O sea, que como nadie dijo nada, pues él rápido dijo que no fue detectada. Pues sí, fue detectada, claro que sí, porque de esas maquinarias que se habían sacado, se habían obtenido las fotos que se le presentaron a los legisladores y que se le presentaron a los alcaldes. O sea, que sí sabía. Al fin, cuando se supo todo, los senadores republicanos lograron aprobar la nueva ley de protección al poseedor de armas de fuego y el temor con la pistola Glock quedó disipado. Gastón, que es un individuo astuto, hoy día que ya cuenta con 91 años, no quedó del todo complacido y le exigió a la Cámara que emitiera un comunicado público que fuera explicativo y exculpatorio sobre todo. Obviamente la Cámara se negó, pues no puede hacer eso. La Cámara no puede hacer eso porque le estaría haciendo promoción a un artículo privado y encima extranjero. Sin embargo, la Cámara fue honesta, ¿verdad? Y le hizo una contrapropuesta permitiéndole, le dijo a Glock, mira, vamos a hacer una cosa. Te vamos a dar acceso a todas las agencias del gobierno federal. Te vamos a concertar las reuniones para que te reúna con su gente y con todos los cuerpos élites de las Fuerzas Armadas que tenían autoridad de escoger sus propias armas. Además, la Cámara le fue propicia para que tuviera la oportunidad de entrevistarse con todas las agencias de seguridad, de ley y orden del gobierno federal y todos los contactos que la Cámara le pudo proveer. Se podrán ustedes imaginar. Departamentos de policía estatales, municipales, departamentos de corrección, entes privados. Ustedes saben que en Estados Unidos muchas cárceles están privatizadas. Miles de peticiones. Por esa razón, de todas esas visitas, recibieron Gastón y su vendedor Walter. El mismo Koch, que había sido el antagónico jefe de la Oficina de Contraterrorismo, solicitó comprar una Glock para su uso personal. Miren qué sinvergüenza el tipo. Una distribuidora de armas al por mayor, una mujer famosísima en los Estados Unidos, dicen que es la mujer que más armas ha vendido en los Estados Unidos, le expresó a Gastón Glock y a Walter que con el revuelo formado por el artículo del Washington Post del periodista mediocre, que no les voy a decir su nombre, habían recibido propaganda gratuita fácilmente valorada en más de 5 millones de dólares. Así es que se podrán imaginar ustedes. La mala intención de un periodista mediocre y las malas mañas de un burócrata en Washington le habían abierto las puertas para que en par de la pistola, en un par de años, la pistola Glock, la pistola plástica, la plástica, de las que sudan Chanel No. 3, se convirtiera en la pistola mayor vendida en el mundo. Con eso se le daba fin a la odisea americana. Miren qué cosa, por todas las cosas que tuvo que pasar Glock, que una cosa tan adversa que tiene prácticamente a la mitad del gobierno estadounidense y a la Oficina de Contraterrorismo en contra, todo resultó en beneplácito y para bien para la pistola Glock. Si decimos que Gastón Glock es un hombre del destino y que la señora Fortuna lo visita y que esta mujer le expresó que habían recibido como 5 millones de dólares. En aquella época 5 millones de dólares era mucho dinero en publicidad gratuita. La pistola, ahora digo yo, como historiador, la más famosa en la historia. Bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Próximamente continuaremos con nuestra serie de Glock. Y recuerda, si te gustó nuestro programa, dale manitas arriba. Y si deseas suscribirte, dale a la campanita para que recibas notificación de nuestra próxima edición. Con esto te dejo, deseándote la mayor de las bendiciones del buen Dios, rogándole a Él que te mire con un rostro sonreído y deposite sobre ti su más grande bendición. Hasta la próxima.